La mujer que nunca soñaba. Por las calles de Puebla, el sonido de las campanas de la iglesia anunciaba el fin de otro día. Leticia caminaba de regreso a su casa, disfrutando del clima fresco de la tarde. Su vida era tranquila, desde hace años, era profesora de historia en una secundaria local, donde compartía su amor por el pasado con jóvenes que, aunque distraídos, siempre tenían un comentario que la hacía reír. A lo largo de su vida, Leticia había tenido la peculiaridad de nunca haber soñado. Desde niña, no había experimentado nada que la despertara en medio de la noche ni imágenes o sucesos que aparecieran en su mente mientras dormía. Para ella, la noche era un paréntesis en blanco, una calma inquebrantable. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Leticia se acostó, como siempre, agotada después de un día de trabajo, sin imaginar que, al cerrar los ojos, la paz de su mente sería interrumpida por un sueño tan vívido como aterrador. En su mente, aparecieron escenas de destrucción, llamas enormes devoraban edificios, personas corrían despavoridas, el cielo estaba teñido de un anaranjado amenazante, y el sonido de los gritos se mezclaba con el rugido del fuego. Podía ver detalles con una claridad inquietante, el ladrillo de los muros que se caían, el brillo de las brasas que flotaban en el aire, los rostros desesperados de aquellos atrapados en el caos. Leticia despertó de golpe, jadeante, con la sensación de que aún podía sentir el calor de las llamas en su piel. Esa mañana, mientras intentaba recuperarse del pánico, se dijo a sí misma que solo había sido una pesadilla. Se vistió rápidamente y, antes de salir, observó su reflejo en el espejo, notando la palidez de su rostro. Por más que intentaba convencerse de que nada había cambiado, la experiencia la dejó inquieta y con una creciente sensación de que algo en su vida había dado un giro inesperado. Al llegar a la escuela, intentó concentrarse en sus clases, pero las imágenes del sueño volvían a su mente una y otra vez, especialmente cuando observaba a sus alumnos. Sentía una conexión inexplicable entre lo que había visto y la ciudad que habitaba, aunque no lograba entender por qué. Esa misma tarde, mientras paseaba para intentar despejarse, Leticia se encontró con Alejandro, un antiguo alumno suyo, ahora un joven bombero comprometido y apasionado por su labor. Alejandro siempre la había respetado mucho, pues le atribuía su amor por el servicio a la comunidad, y ella sentía un cariño genuino hacia él, casi como si fuera parte de su familia. Alejandro, al verla distraída, le preguntó si todo estaba bien, y Leticia, todavía con el sueño reciente en mente, comenzó a relatar lo que había experimentado. Mientras hablaba, Alejandro la escuchaba con atención, pero lo que lo sorprendió fueron ciertos detalles específicos. Fíjate, profesora, dijo Alejandro después de que ella terminó su relato, no quiero alarmarla, pero estos días hemos tenido incendios extraños en varios puntos de la ciudad. Son pequeños focos que, al investigarlos, parecen surgir sin razón. Es casi como si el fuego apareciera de la nada. Leticia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Podría ser que lo que había soñado estuviera vinculado a la realidad? Mientras Alejandro le contaba sobre un incidente reciente en una casa abandonada del centro histórico, Leticia reconoció la descripción del lugar, era idéntico al escenario que había visto en su sueño, un edificio de muros antiguos, de ladrillos desgastados, el mismo que parecía devorado por las llamas en su visión nocturna. Alejandro notó la palidez en el rostro de su profesora y, un poco en broma para aligerar el ambiente, le dijo, quizá usted tiene el don de ver el futuro, profe, ¿será que debería darnos alguna advertencia? Aunque intentaba reír, Leticia no lograba deshacerse de la angustia. Al despedirse de Alejandro, caminó de regreso a su casa, reflexionando sobre la posibilidad de que su sueño fuera una advertencia de algo por venir. Leticia intentaba seguir con su rutina diaria, pero aquella noche, al llegar a casa, una inquietud la llenaba de un modo distinto. A pesar de no querer volver a pensar en el sueño aterrador, no podía evitar sentirse observada, como si alguna fuerza desconocida estuviera esperando a que cerrara los ojos. No obstante, tras una larga jornada, finalmente se dejó llevar por el cansancio, esperando descansar. Apenas cerró los ojos, la visión volvió. Esta vez, estaba en la plaza central de la ciudad, la misma donde muchas veces pasaba los domingos en calma, pero el ambiente era completamente distinto. El cielo estaba cubierto de una densa nube gris, y el aire se sentía espeso, casi irrespirable. Alrededor de ella,
vio a personas que reconocía, un par de vecinos, algunos padres de sus alumnos y, más allá, a la pequeña Marisol, una niña de su clase, que sostenía a su madre mientras ambas lloraban, sin entender lo que ocurría. Gritos llenaban el aire, y las llamas comenzaban a expandirse desde un edificio cercano, amenazando con devorar todo a su paso. Despertó de golpe, asustada, y se llevó las manos al pecho, tratando de calmar el frenético latido de su corazón. Aún podía ver con claridad la imagen de Marisol y su madre entre la multitud. Las visiones no eran vagas ni confusas, como solía escuchar sobre los sueños comunes, eran tan claras como el día, llenas de detalles específicos, de rostros conocidos y de lugares que ella frecuentaba. Algo no estaba bien, y cada vez era más difícil para Leticia convencerse de que solo era una pesadilla sin sentido. Al día siguiente, en la escuela, Leticia intentó disimular el cansancio y la preocupación, pero sus alumnos comenzaron a notar su falta de concentración. Marisol, la pequeña de su sueño, se le acercó al final de la clase y le dijo con una dulzura que la conmovió: «Maestra, ¿está usted bien?». Hoy no nos sonrió en toda la clase. La ternura de la niña la hizo sonreír por un instante, pero aquella imagen de su sueño volvió a aparecer en su mente, y la hizo estremecerse. Al finalizar el día, Leticia tomó una decisión impulsiva. Necesitaba hablar con alguien que pudiera escucharla y, tal vez, ofrecerle alguna explicación que aliviara su creciente ansiedad. Recordó a Alejandro, quien le había hablado de los misteriosos incendios, y decidió buscarlo en la estación de bomberos. Cuando llegó, Alejandro la recibió con una sonrisa amistosa. A pesar de sus dudas, Leticia le contó en detalle su nuevo sueño, incluyendo los rostros de las personas que había visto y la presencia de Marisol y su madre en medio del caos. Alejandro, visiblemente intrigado, la escuchó sin interrumpirla, asintiendo ocasionalmente, y cuando terminó, se quedó pensativo unos segundos. «Profe», le dijo finalmente, «esto es más raro de lo que pensé, ¿sabe? No le había contado todo. En realidad, han aparecido algunos incendios en lugares que parecían totalmente seguros. El último fue en un edificio del centro, donde nunca antes había habido problemas eléctricos ni de ningún otro tipo. Los demás muchachos también creen que hay algo extraño en estos incidentes, pero hasta ahora no tenemos ninguna prueba concreta de que sean provocados». Leticia, cada vez más intrigada, le preguntó si sabía de alguien que pudiera ayudarla a entender mejor sus sueños. Alejandro, pensativo, le mencionó a una amiga suya, Diana, quien era investigadora particular y tenía una curiosidad inagotable por los fenómenos inexplicables. «Tal vez ella pueda darte otra perspectiva», sugirió. Sin perder tiempo, Alejandro llamó a Diana, quien llegó a la estación media hora después. Leticia sintió un alivio inmediato al ver la calidez y el profesionalismo en el rostro de Diana, una mujer con una actitud serena pero analítica. Después de presentarse, Leticia volvió a relatar sus sueños, tratando de recordar cada detalle. Diana la escuchó atentamente, sin juzgar, tomando notas y haciendo preguntas sobre su vida, su salud, y sobre cualquier cambio reciente que pudiera haber afectado sus sueños. Cuando Leticia terminó, Diana se quedó pensativa, como si intentara armar un rompecabezas. «Mire, Leticia», comenzó con tono serio, «no puedo afirmar nada con certeza, pero parece que esto tiene un patrón. Mi abuela solía decir que a veces los sueños son advertencias, especialmente cuando se repiten de esta forma tan vívida. ¿Alguna vez ha tenido experiencias parecidas?». Leticia negó con la cabeza, y fue entonces cuando Diana sugirió una idea que dejó a Leticia perpleja. La investigadora le propuso explorar el archivo de la biblioteca de la ciudad, buscando registros antiguos sobre incendios u otros fenómenos que pudieran arrojar alguna luz sobre sus visiones. Alejandro se ofreció a acompañarlas, y los tres partieron rumbo a la biblioteca municipal. Dentro del antiguo edificio, el aroma a papel envejecido y a madera impregnada por los años parecía traer consigo el eco de voces de otras épocas. Mientras Diana revisaba los archivos de incidentes y Alejandro buscaba entre los registros de incendios, Leticia se sintió atraída hacia una esquina polvorienta de la biblioteca. Allí, entre papeles viejos y casi olvidados, encontró una carta con una caligrafía elegante que parecía pertenecer a principios del siglo XX. La carta hablaba de una mujer que había tenido visiones de fuego antes de un gran incendio en la ciudad en 1903. Leticia leyó la carta en voz baja,
sintiendo un escalofrío al darse cuenta de que aquella mujer había intentado advertir a los habitantes de un desastre inminente, pero nadie le había creído. Según la carta, el incendio había sido devastador, destruyendo una gran parte de la ciudad y cobrando muchas vidas. Al compartir sus hallazgos con Diana y Alejandro, los tres se miraron en un silencio cargado de tensión. Leticia sintió un peso en el pecho, como si una conexión invisible la uniera a aquella mujer del pasado. ¿Sería posible que ahora ella estuviera destinada a enfrentar el mismo dilema? Esa noche, Leticia intentó conciliar el sueño, esperando que fuera como siempre, un descanso en blanco y sin sueños. Pero en lo profundo de su mente, la inquietud la invadía, y en cuanto se entregó al cansancio, las visiones regresaron, ahora con una intensidad aún mayor. Esta vez, no se encontraba en su ciudad ni en la plaza central, en cambio, se hallaba en un barrio desconocido, rodeada de personas a quienes nunca había visto antes. Los edificios a su alrededor eran modestos, de ladrillo desgastado, y el lugar tenía un ambiente sombrío, con postes de luz parpadeando en la distancia. En su sueño, Leticia avanzó por una calle estrecha, donde las puertas de las casas parecían cerrarse una tras otra, como si sus habitantes intentaran resguardarse de un peligro inminente. Mientras caminaba, una figura llamó su atención. Era un joven con el rostro cubierto de hollín y los ojos llenos de desesperación. Llevaba en los brazos a una niña inconsciente, su pequeña figura flácida colgando mientras él intentaba salir de la nube de humo que los rodeaba. Leticia sintió una urgencia desconocida, quería ayudarlo, gritar por auxilio, pero estaba atrapada, solo observando desde el lugar distante de su visión onírica. Despertó sobresaltada, con el sonido de sus propios latidos retumbando en sus oídos. La claridad del sueño la dejó temblando, esa escena había sido demasiado detallada, y cada rincón de aquella calle parecía real. Mientras recuperaba el aliento, recordaba la expresión de angustia en el rostro del joven y la fragilidad de la niña. Sabía que no podía ignorar lo que había visto. Algo estaba ocurriendo, y el vínculo entre sus sueños y la realidad se hacía más evidente. ¿Sería posible que aquellas personas en sus sueños estuvieran en peligro? ¿O era simplemente un truco de su mente, una forma de su subconsciente para manifestar su creciente ansiedad? A la mañana siguiente, antes de su primer clase, Leticia decidió contarle todo a Alejandro. Él la escuchó con la misma paciencia y atención de siempre, tomando nota mental de cada detalle que ella compartía. Cuando terminó, Alejandro la miró con una mezcla de incredulidad y seriedad. No sé, profe, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, pero los sueños que me describen no parecen solo imágenes al azar. Hay algo consistente en ellos, como si fueran fragmentos de una historia que sigue un hilo. Alejandro le propuso investigar el área que ella había descrito en el sueño, un barrio marginal en la periferia de la ciudad que, según su descripción, parecía corresponder a San Pedro, una zona donde, casualmente, él había sido asignado en su último turno. Es un lugar complicado, explicó Alejandro, y también es un área en riesgo, con varios edificios en malas condiciones y tendidos eléctricos que se sobrecargan. Sería bueno darle una mirada. ¿Te parece si damos una vuelta por allá esta tarde? Aunque nerviosa, Leticia aceptó. A medida que el día avanzaba, la anticipación la mantenía distraída, y no pudo evitar imaginar lo que podría encontrar en San Pedro. Llegada la tarde, Alejandro pasó por ella en su camioneta. Durante el trayecto, intentaron hablar de otros temas, pero la mente de Leticia no podía dejar de pensar en los rostros que había visto en su sueño. ¿Estarían en San Pedro? ¿Encontraría al joven de ojos desesperados y a la niña desmayada entre la gente del barrio? Al llegar, fueron recibidos por el bullicio característico de la zona. Las calles estaban llenas de niños corriendo, vendedores ambulantes, y vecinos que conversaban a las puertas de sus casas. Pero Leticia también percibió una tensión sutil en el aire, como si el lugar tuviera una carga invisible, una sensación de alerta constante. Alejandro, atento a cada detalle, la guió por las calles principales mientras conversaban con algunas personas de la comunidad. En medio de su recorrido, una mujer mayor, con el rostro surcado de arrugas y la mirada aguda, se acercó a ellos. ¿Buscan a alguien?, les preguntó con voz ronca, notando la curiosidad en sus miradas. Leticia dudó un instante antes de responder, pero finalmente explicó que estaba buscando a una familia con una niña pequeña y que habían tenido problemas con el fuego en el pasado.
La anciana, al oír esto, la miró con una expresión de desconcierto. Fuego, repitió con tono sombrío, y señaló hacia una de las casas al final de la calle. Ahí vive una familia que perdió todo en un incendio hace unos meses. La niña aún no se recupera completamente. Sin decir palabra, Leticia y Alejandro intercambiaron miradas y se dirigieron a la casa indicada. Al llegar, una sensación de familiaridad invadió a Leticia. Aquel era el lugar que había visto en su sueño, con sus paredes desgastadas y el mismo ambiente opresivo que recordaba. Tocaron la puerta, y después de unos segundos, un hombre joven y agotado apareció, con el rostro que ella había visto en su sueño. Alejandro tomó la iniciativa y se presentó, explicando que eran conocidos de la comunidad y querían saber si podían ayudar. El hombre, visiblemente sorprendido por la oferta, les permitió entrar. Al cruzar la puerta, Leticia vio a la niña, recostada en una cama en la esquina de la sala. Su respiración era débil, y su piel parecía pálida. La mujer se acercó a ella, con una tristeza y desesperación en sus ojos que no podía ocultar. La niña, en un momento de debilidad, abrió los ojos y miró a Leticia, como si la reconociera, provocando un escalofrío en la maestra. Alejandro, conmovido por la situación, habló con el hombre, y después de algunos minutos, ofreció ayuda para poner en contacto a la familia con una organización local que podría proveerles medicamentos y apoyo. Mientras él conversaba, Leticia tomó la mano de la niña, sintiendo una conexión inexplicable, como si sus sueños la hubieran guiado a ese preciso momento. Mientras salían de la casa, Leticia no podía sacarse de la cabeza la extraña coincidencia entre su sueño y la realidad. Sabía que aquello era solo el inicio, y una creciente preocupación la invadía al pensar en que otras advertencias podrían esconderse en sus visiones nocturnas. Esa noche, Leticia intentó relajarse, pero el peso de lo que había experimentado en San Pedro la mantenía inquieta. Mientras revisaba sus papeles escolares y trataba de leer sin mucho éxito, el rostro de la pequeña niña del barrio marginal no dejaba de aparecer en su mente. Recordaba la frialdad de su mano, la vulnerabilidad en su respiración, y los ojos oscuros que la habían mirado como si entendieran algo que ella aún no comprendía. Leticia se acomodó en la cama, esperando poder dormir y descansar de los pensamientos que la atormentaban. Sin embargo, al cerrarse sus ojos, un sonido lejano, como el eco de una campana, la llevó lentamente a otro sueño. En esta ocasión, el lugar era familiar. Estaba de pie en una antigua estación de tren, una construcción de ladrillos rojos y ventanas altas, llena de gente que se movía de un lado a otro en una prisa desconocida. El aire estaba cargado de tensión, y podía oler un leve aroma a humo en el ambiente. Miró a su alrededor, tratando de entender por qué estaba allí, cuando vio a un hombre alto y delgado con una chaqueta desgastada y un sombrero de ala ancha. Sus ojos se encontraron, y él pareció reconocerla de inmediato, como si supiera que ella estaba allí para él. Se acercó a Leticia y le habló en un susurro ronco. No hay tiempo, deben evacuar. El fuego viene, y no todos podrán escapar. El hombre se giró, señalando con una mano temblorosa a las vías del tren. Leticia siguió la dirección que le indicaba y vio que más allá de las vías comenzaban a formarse columnas de humo oscuro, como si la misma tierra estuviera expulsando el humo desde lo más profundo. La gente comenzaba a correr, en un frenesí de pánico, mientras el humo crecía y una sensación de calor inminente se expandía por el lugar. Despertó en un sobresalto, con la imagen del hombre y el humo persiguiéndola como un susurro persistente. Aquella estación de tren le resultaba extrañamente familiar. Incapaz de volver a dormir, decidió salir a caminar al amanecer, y mientras vagaba por las calles, recordó la vieja estación de tren en el centro de la ciudad, la misma que había sido un hito histórico y que ahora estaba en desuso. ¿Podría ser el lugar que había visto en su sueño? Más tarde, Leticia llamó a Alejandro, quien accedió a acompañarla a la estación. Llegaron a media mañana, y el lugar estaba tan desierto como en su sueño, con sus paredes de ladrillo viejo y una atmósfera solitaria que parecía suspendida en el tiempo. Entraron en silencio, y Alejandro, siempre escéptico pero abierto a ayudarla, comenzó a examinar el lugar con detenimiento. El silencio en el interior era abrumador, y el eco de sus pasos retumbaba en las paredes como si el edificio mismo guardara secretos ocultos. Mientras avanzaban por el andén, Leticia notó algo extraño en el suelo, justo al lado de una de las antiguas máquinas expendedoras.
Se inclinó para examinarlo y encontró restos de ceniza y quemaduras frescas. Señaló a Alejandro, quien frunció el ceño al ver las evidencias. «Esto no es normal», murmuró él, «nadie debería estar aquí, y menos provocar fuego». De repente, escucharon un ruido leve en una de las esquinas del andén. Alejandro, precavido, hizo un gesto a Leticia para que se quedara quieta, y se acercó con cautela, descubriendo a un joven que parecía asustado y nervioso. Estaba oculto tras una de las columnas, observándolos con los ojos muy abiertos. Alejandro le pidió que saliera, asegurándole que solo querían saber qué estaba haciendo allí. El muchacho, visiblemente incómodo, admitió que había estado durmiendo en la estación desde que había perdido su hogar. Entre murmullos, explicó que había notado cosas extrañas en las noches, como el olor a humo y la presencia de figuras que parecían desvanecerse en la oscuridad. A pesar de su escepticismo, Alejandro no pudo evitar la sensación de que el chico estaba diciendo la verdad, y le pidió que se mantuviera en contacto con ellos, ofreciéndole su ayuda en caso de necesitarla. De camino a casa, Leticia y Alejandro hablaron de lo que habían descubierto. «¿Te das cuenta?», murmuró Leticia, mirando por la ventana del auto. «Mis sueños no solo me llevan a personas, sino a lugares y situaciones que parecen unirse de alguna manera. Primero fue la familia de la niña en San Pedro y ahora este muchacho. Es como si el fuego estuviera persiguiendo a personas específicas». Alejandro, que había comenzado a aceptar la posibilidad de que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo, la miró con seriedad. «Tienes razón, Leticia. Es como si alguien, o algo, quisiera advertirnos. Pero si estos sueños son realmente una advertencia, ¿por qué tú? ¿Por qué ahora?». Leticia no tenía respuestas. Pero sabía que, por más aterrador que fuera, debía seguir adelante. Esa noche, después de su visita a la estación de tren, Leticia intentó poner en orden sus pensamientos. Todo lo que había experimentado en los últimos días parecía un rompecabezas incompleto, con piezas que no encajaban, pero cada una era más inquietante que la anterior. Sabía que los sueños la llevaban hacia un desenlace inevitable, y aunque deseaba que todo fuera solo una coincidencia, la intensidad de las visiones dejaba claro que algo muy grave estaba a punto de suceder. Finalmente, agotada, se dejó caer en el sueño. Apenas cerró los ojos, una nueva visión la envolvió. Esta vez estaba en una ciudad desolada, donde el cielo era oscuro y nubes de humo y ceniza cubrían el horizonte. Leticia se encontraba en el centro de una calle, donde el viento arrastraba cenizas que parecían fantasmas en la penumbra. En la distancia, vio sombras de personas moviéndose rápidamente, huyendo de algo que aún no podía ver con claridad. En ese instante, una figura familiar apareció entre las sombras. Era el hombre que había visto en la estación de tren, su rostro demacrado y sus ojos oscuros, fijos en ella. Se acercó despacio y le habló con voz áspera. «El tiempo se acaba. No lo olvides, para salvar a los que amas, debes actuar rápido. El fuego no perdona». Leticia intentó preguntarle a qué se refería, qué debía hacer para detener aquella catástrofe, pero antes de que pudiera responder, el hombre desapareció en la bruma de cenizas. Ella, en medio de la desesperación, buscaba entre la multitud, pero todo a su alrededor se desvanecía. Despertó con el corazón latiendo con fuerza y un nudo en la garganta. Sabía que las palabras de aquel hombre eran una advertencia clara, el tiempo estaba en su contra. Al día siguiente, decidió hablar con Alejandro para ver si podía ayudarla a encontrar alguna conexión entre los lugares y las personas de sus sueños. Leticia y Alejandro se reunieron en un pequeño café del centro de la ciudad. Mientras tomaban un café fuerte, Alejandro escuchaba atentamente los detalles del sueño más reciente. «Ya no creo que sean simples coincidencias», admitió, mientras la miraba fijamente. «Todo esto parece estar conectado. Hay algo en esos sueños, en la estación de tren, en la familia de San Pedro, algo que todavía no logramos ver. Es como si alguien o algo intentara avisarnos antes de que suceda una tragedia», respondió Leticia, su voz teñida de desesperación. «Y la advertencia es siempre la misma, el fuego. Pero no sé qué hacer. No sé cómo detenerlo». Alejandro se inclinó hacia ella, en un gesto de empatía. «Quizá el hombre en tus sueños sea una especie de guía. Tal vez, cada uno de esos sueños te está mostrando a personas que necesitan ayuda».
¿recuerdas al joven que encontramos en la estación? Él mencionó cosas extrañas, sombras, cenizas. Leticia asintió, mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. ¿Y si las personas que veo en mis sueños están de alguna manera vinculadas a un gran evento? Algo que podría afectarlos a todos. ¿Y si es algo más grande que cada uno de ellos por separado? Alejandro se quedó pensativo. Eso significaría que debemos hacer algo para conectar todos los puntos. Quizás podamos investigar si estos lugares, o estas personas, tienen algún tipo de historia en común o algún vínculo que desconocemos. Impulsada por esta nueva posibilidad, Leticia se sumergió en una investigación exhaustiva. Dedicó las siguientes horas a buscar información en archivos de noticias locales, consultando registros de incidentes en los lugares que había soñado. Alejandro también se involucró, investigando en los archivos policiales y utilizando su red de contactos en la comunidad. Cuanto más indagaban, más coincidencias inquietantes encontraban. Todos los lugares que aparecían en sus sueños habían sufrido incendios en algún momento del pasado, algunos de ellos devastadores, otros apenas pequeños accidentes. Una de las historias capturó especialmente su atención. Fue un caso de hace varios años en el que una explosión de gas en el mercado central dejó decenas de heridos. Entre las víctimas había una familia que perdió a una niña pequeña, y aunque el mercado había sido reconstruido, había una especie de leyenda urbana que decía que el espíritu de la niña aún deambulaba entre las ruinas, sin encontrar paz. Leticia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque no quería creer en lo sobrenatural, los detalles de aquella historia eran perturbadores. La imagen de la niña que había visto en su sueño en San Pedro volvió a su mente, recordándole lo vulnerable y frágil que se había visto en sus brazos. Mientras compartía la información con Alejandro, él parecía cada vez más preocupado. Lo que describes podría ser una especie de eco, una advertencia de algo que está por repetirse. Si estos incendios están de algún modo conectados, tal vez hay alguien, o algo, tratando de evitar que suceda otra tragedia. Esa misma noche, Alejandro propuso que recorrieran los lugares afectados, uno por uno, para ver si notaban alguna señal o coincidencia que pudieran haber pasado por alto. Leticia aceptó, agradecida por tener a alguien que no solo la escuchaba, sino que también la acompañaba en la búsqueda de respuestas. Al caer la noche, ambos se dirigieron al mercado central, el sitio del antiguo incendio. Aunque había sido reconstruido, las marcas del siniestro permanecían en la memoria de los habitantes. Caminaron entre los puestos cerrados, y Leticia no pudo evitar notar la sensación de vacío en el aire, como si los muros mismos guardaran los recuerdos de aquel evento trágico. Mientras pasaban frente a una de las columnas de ladrillo original, sintió un escalofrío que la obligó a detenerse. ¿Lo sientes?, preguntó, mirando a Alejandro, quien también parecía inquieto. Él asintió. Es como si el lugar guardara un lamento, un recuerdo persistente de lo que ocurrió. Ambos se quedaron en silencio, sin saber exactamente qué estaban buscando, pero con la certeza de que el mercado tenía una energía inusual. Leticia cerró los ojos un momento, concentrándose, y en su mente comenzó a ver destellos de imágenes, sombras corriendo, gente que gritaba, el sonido de las sirenas, el caos de una tragedia que aún resonaba en el lugar. Abruptamente, abrió los ojos, sorprendida. Lo vi. Por un momento, fue como si estuviera allí. Sentí el pánico, escuché los gritos. Alejandro la miró con asombro y preocupación. Quizá deberíamos irnos. Esto está empezando a afectar más de lo que pensábamos. Mientras salían del mercado, Leticia no podía dejar de pensar en lo que acababa de experimentar. Todo estaba conectándose, cada sueño, cada visión, como si un ciclo de tragedia y fuego estuviera regresando para cobrar nuevas víctimas. Sabía que debía actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde, pero aún no sabía cómo enfrentar el destino que parecía acechar en la oscuridad. Después de su perturbadora experiencia en el mercado, Leticia sentía que cada paso que daba la acercaba a algo inevitable y oscuro. Sin embargo, también sabía que no podía detenerse. Sus sueños la estaban guiando hacia personas y lugares, cada uno de los cuales parecía ser una pieza de un rompecabezas complejo, donde cada vez aparecían más víctimas potenciales de un desastre que aún no había ocurrido. ¿Por qué ella, una mujer que nunca antes había tenido sueños, estaba siendo elegida para ver estos eventos? Esa noche,
Leticia decidió enfrentar el miedo y dormir sin intentar resistir los sueños. Si iba a detener la catástrofe, necesitaba saber lo que los sueños aún tenían que mostrarle. Se acostó, repitiéndose a sí misma que estaba lista para lo que viniera, aunque su corazón latía rápidamente. Pronto, sus ojos se cerraron, y la oscuridad dio paso a otra visión. Esta vez, se encontró en un hospital, el sonido de las máquinas resonando a su alrededor. Las luces fluorescentes parpadeaban, creando sombras inquietantes en las paredes. Leticia caminó por los pasillos, notando cómo el ambiente estaba cargado de una extraña ansiedad. En ese momento, una enfermera pasó a su lado, y aunque intentó detenerla para hacerle preguntas, la mujer siguió caminando, como si no pudiera verla. Al fondo del pasillo, divisó a una joven sentada sola en una sala de espera, mirando con expresión de pánico hacia una puerta cerrada. Tenía el cabello desordenado y se abrazaba a sí misma, como si intentara protegerse de un peligro invisible. Leticia se acercó, sintiendo una conexión inexplicable con ella. Antes de que pudiera hablarle, la puerta frente a la joven se abrió, y una doctora salió con el rostro sombrío, acercándose lentamente. «Es su hermano, está grave», dijo la doctora en un tono lúgubre. «Estamos haciendo todo lo posible, pero sufrió quemaduras graves en el accidente, no sabemos si logrará sobrevivir». La joven rompió en llanto, y Leticia sintió un nudo en la garganta. Sabía que aquel accidente debía de estar vinculado a sus sueños, pero aún no entendía cómo ni por qué. De pronto, el entorno se desvaneció, y ella se encontró de pie en medio de una carretera desolada, con autos en llamas y el sonido de sirenas en la distancia. Era una escena de destrucción, y Leticia sentía que todo estaba conectado, como si este fuera el desenlace de los eventos que había visto en sueños anteriores. Despertó en medio de la noche, sintiéndose agotada pero determinada a tomar acción. Aquella joven en el hospital, era real, lo sentía en sus huesos. Pero, ¿dónde podría encontrarla? Sin perder más tiempo, llamó a Alejandro y le contó su sueño con voz agitada. «Alejandro, cada sueño me muestra algo peor. Esta vez fue un hospital, una mujer joven, y su hermano que fue quemado en un accidente. Algo me dice que esto aún no ha pasado, pero sucederá pronto si no hacemos algo». Alejandro, acostumbrado ya a las advertencias de Leticia, se quedó en silencio un momento antes de responder. «Voy a buscar en los registros de emergencias recientes y hospitales cercanos. Quizás podamos encontrar a alguien que coincida con la descripción. Mantente cerca de tu teléfono». Las horas pasaron lentamente, y justo cuando el sol comenzaba a asomarse, Alejandro la llamó. «Encontré algo. Hubo un accidente grave en las afueras de la ciudad hace un par de semanas. Un camión cisterna se volcó y causó una explosión que afectó a varios vehículos. Entre las víctimas, una joven perdió a su hermano y desde entonces ha estado en el hospital casi todas las noches, esperando noticias de él. Podría ser ella». Leticia sintió un escalofrío. «¿Sabes dónde queda ese hospital? Quiero hablar con ella». Más tarde, ambos llegaron al hospital mencionado, y el ambiente era tan sombrío como Leticia lo había visto en su sueño. Alejandro logró obtener permiso para hablar con la joven, quien se encontraba en una pequeña sala de espera, tal y como Leticia la había visto en la visión. Tenía el rostro cansado y los ojos enrojecidos, y al ver a Leticia, pareció reconocerla, aunque nunca se habían visto antes. Leticia se acercó lentamente y se presentó. Con voz suave, le explicó que había soñado con ella y con su hermano. La joven, sorprendida pero desesperada, comenzó a llorar. «No sé por qué estoy escuchando esto, pero si mi hermano puede ser salvado de alguna manera, haré lo que sea necesario». Leticia la tomó de la mano, tratando de infundirle algo de esperanza. «Creo que hay algo que podemos hacer. No sé qué exactamente, pero estos sueños están tratando de advertirme de algo que podemos prevenir. Por favor, confía en mí». La joven asintió, y Alejandro, que había observado la escena en silencio, intervino. «Si este es el último lugar de los sueños, Leticia, debemos vigilarlo. Quizá haya algo en este hospital que podamos evitar para detener el desastre». Durante los días siguientes, Leticia y Alejandro comenzaron a visitar el hospital, manteniéndose atentos a cualquier signo de peligro.
La tensión aumentaba con cada día que pasaba, y Leticia continuaba soñando con escenas de fuego y destrucción. Cada sueño parecía más vívido, y la presión de prevenir la tragedia la llevaba al límite de su resistencia. Una noche, mientras Leticia dormía, el sueño la llevó a un lugar aún más oscuro y devastador. Se encontraba en la sala de espera del hospital nuevamente, pero esta vez las paredes estaban ennegrecidas y cubiertas de hollín, como si un incendio hubiera arrasado con todo. Gritos de dolor y desesperación resonaban en el aire, y las luces titilaban, dejando sombras que parecían cobrar vida. Despertó sobresaltada y, sin perder tiempo, llamó a Alejandro. «Es esta noche, Alejandro». «Lo sé. Algo terrible va a pasar en el hospital hoy. Tenemos que estar allí para evitarlo». Ambos se apresuraron al hospital en plena madrugada. A su llegada, encontraron un caos inesperado. Una fuga de gas había sido detectada en el ala principal, y el personal estaba tratando de evacuar a los pacientes con rapidez. Leticia y Alejandro comenzaron a ayudar, guiando a las personas hacia las salidas y verificando que nadie quedara atrás. Mientras evacuaban, Leticia vio a la joven que había visto en su sueño, aún esperando en la sala de urgencias, negándose a dejar a su hermano. Leticia se le acercó y la tomó de los hombros. «Debes salir ahora. Estar aquí no salvará a tu hermano. Si algo le ocurre a este edificio, no podré ayudarte más». Finalmente, la joven asintió y siguió a Leticia hasta la salida, justo antes de que una explosión sacudiera el ala principal del hospital. La gente corría en todas direcciones, y Leticia sintió que, aunque el peligro no había pasado completamente, había logrado salvar a una persona más. Desde una distancia segura, Leticia observó cómo el hospital se llenaba de humo y fuego, y se dio cuenta de que su misión aún no había terminado. Había logrado cambiar el curso de un evento, pero sabía que el ciclo de advertencias continuaría. Algo en su interior le decía que cada persona que había encontrado en sus sueños formaba parte de una cadena, y que solo al reunir cada pieza podría detener la tragedia final. Alejandro, exhausto pero agradecido, se volvió hacia ella. «Has salvado a alguien, Leticia. Sea lo que esté por venir, hemos cambiado algo esta noche. Quizá eso signifique que podemos hacer aún más para detener lo que se aproxima». Leticia, aunque agotada, lo miró con determinación. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también sabía que estaba preparada para enfrentarse a los horrores de sus sueños y encontrar una manera de prevenir la tragedia final que amenazaba con consumar todo en fuego. La noticia sobre la fuga de gas y la evacuación del hospital se extendió rápidamente por toda la ciudad. Sin embargo, mientras Leticia y Alejandro observaban el hospital desde la distancia, Leticia sintió que algo inquietante aún pendía en el aire. Había salvado a algunas personas, sí, pero sabía que su tarea no estaba terminada. Los sueños no se detenían, al contrario, parecían intensificarse, y cada uno revelaba fragmentos más oscuros y detallados de la catástrofe que estaba por ocurrir. Esa noche, Leticia decidió quedarse en casa, sintiendo que necesitaba recuperar fuerzas. Se sentía desgastada y al borde del colapso, pero también sabía que el sueño más revelador aún estaba por venir. Se acostó, cerrando los ojos y repitiendo una oración silenciosa, pidiendo fuerzas para enfrentar lo que los sueños le mostrarían esa vez. La visión comenzó de inmediato. Leticia se encontró en una especie de desierto, un paisaje desolado que parecía extendido hasta el infinito. El suelo estaba cubierto de cenizas, y el cielo era de un gris opaco, casi apagado, como si el sol se hubiera extinguido. A su alrededor, estructuras de metal y concreto se elevaban en ruinas, edificios a medio colapsar y vehículos abandonados que parecían haber sido devorados por el tiempo. Caminando entre las ruinas, Leticia escuchó un eco lejano, una voz suave y suplicante que la llamaba. Se dirigió hacia el origen de la voz, tropezando y avanzando con dificultad sobre el terreno inestable. Al llegar a la fuente de ese lamento, vio una figura familiar. Era la joven que había encontrado en el hospital, ahora herida y ensangrentada, con un rostro desesperado. «Leticia, me fallaste», le dijo con una voz que era un susurro quebrado. Leticia quiso responder, pero no encontraba las palabras. En lugar de eso, la escena cambió abruptamente, y ahora estaba de pie frente a un edificio conocido, uno de los hospitales más grandes y antiguos de la ciudad, pero que parecía ahora una ruina abandonada.
Las paredes estaban ennegrecidas, las ventanas rotas, y el sonido de sirenas y gritos resonaba en el ambiente, como un eco de tragedias pasadas. «Esto no puede ser el futuro», susurró, pero una voz profunda resonó detrás de ella, fría y sin esperanza. «Es el futuro que tú misma permitiste que sucediera», dijo la voz. Leticia se dio vuelta y se encontró con Alejandro, o al menos, una versión de él, con una expresión sombría y desalentada. «Alejandro», murmuró, pero él se limitó a mirarla con dureza. «Nos fallaste a todos, Leticia. Intentaste salvar a unos pocos, pero ignoraste la raíz del problema. No puedes evitar la catástrofe simplemente salvando vidas una por una, debes atacar la causa, cortar el ciclo». Leticia sintió una desesperación profunda. Se dio cuenta de que había estado corriendo de un lugar a otro, apagando pequeños incendios, pero sin confrontar lo que realmente estaba detrás de cada sueño. Sabía que sus sueños tenían una razón, y que no estaban ahí simplemente para advertirle sobre eventos futuros, sino para darle la oportunidad de cambiar el curso de los acontecimientos. En ese momento, todo comenzó a encajar en su mente. Las visiones de fuego, las personas que había encontrado, el sentido de urgencia que había sentido cada vez que despertaba de sus sueños. Era como si hubiera estado siguiendo un rastro de migajas sin ver el cuadro completo. Cada persona en sus sueños representaba una conexión directa con el desastre, un hilo que necesitaba atar para deshacer el entramado oscuro que se cernía sobre su ciudad. Despertó de repente, sudando y con el corazón latiendo rápidamente. Su primer pensamiento fue llamar a Alejandro, quien respondió casi de inmediato, reconociendo la urgencia en su voz. «Alejandro, no basta con salvar a estas personas individualmente. Hay algo más grande, algo que lo conecta todo», dijo, sin poder ocultar la ansiedad en su voz. «Lo sé, Leticia», respondió él. Había estado reflexionando también sobre la situación, y había llegado a una conclusión similar. Nos hemos estado enfocando en los síntomas, pero necesitamos encontrar la causa, y debemos hacerlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Alejandro le sugirió que visitaran a un hombre llamado Gonzalo, un investigador que llevaba años estudiando los patrones de fenómenos inexplicables en la ciudad. Decían que Gonzalo había tenido sus propias experiencias con visiones y sueños proféticos, y que había dedicado su vida a desentrañar el significado detrás de ellos. Quizás él podría ofrecer una perspectiva diferente, una forma de ver lo que Leticia no había podido comprender del todo. Decididos, Leticia y Alejandro visitaron a Gonzalo esa misma noche. El investigador vivía en una casa pequeña y oscura, repleta de documentos, mapas y fotografías que colgaban de las paredes y cubrían todas las superficies. Era un hombre delgado, de barba grisácea y ojos profundos, que los miró con una intensidad inquietante cuando entraron en su estudio. «He escuchado de ti, Leticia», dijo Gonzalo, con voz profunda y algo inquietante. «Los sueños no son una advertencia, son una guía. Debes entender que no se trata de salvar vidas aquí y allá, sino de descubrir el origen de esta oscuridad». Leticia asintió, sintiéndose al mismo tiempo abrumada y esperanzada. Gonzalo comenzó a explicarle que había identificado un patrón que se repetía en cada una de las personas que ella había soñado. Todas estaban, de alguna manera, conectadas con un incidente que había ocurrido años atrás, un incendio en una fábrica química en las afueras de la ciudad. Ese incendio desató una cadena de consecuencias que no han dejado de afectar a la ciudad, pero en un nivel que muchos no pueden percibir, explicó Gonzalo. La contaminación, las sustancias tóxicas, todo eso dejó una huella, una energía oscura que parece haberse concentrado en ciertos lugares y personas. La revelación fue como un rayo de luz en la mente de Leticia. Esa era la raíz de sus visiones, la fuente de las catástrofes que había estado presenciando. Necesitaba enfrentarse a esa sombra, a ese legado tóxico que aún estaba generando tragedias. Alejandro, escuchando atentamente, propuso investigar los archivos de aquel incendio, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre cómo podrían detener el efecto en cadena que había comenzado tantos años atrás. Aquella noche, Leticia y Alejandro se dirigieron a los archivos municipales. Entre polvo y cajas de documentos amarillentos, comenzaron a leer las notas y reportes de aquel desastre. Descubrieron que el dueño de la fábrica había sido un empresario inescrupuloso que había ignorado todas las regulaciones de seguridad para aumentar sus ganancias. Cuando el incendio se desató,
Muchas personas quedaron atrapadas, y las víctimas seguían afectadas por los químicos tóxicos que se esparcieron por toda la zona. Leticia leyó con horror los testimonios de las familias afectadas, los informes de los niños que habían crecido con enfermedades inexplicables, y la sombra de una tragedia que nunca se había apagado realmente. Sabía que debía hacer algo, pero aún no estaba segura de qué. En ese momento, Alejandro encontró una fotografía de la fábrica en ruinas, y Leticia sintió un estremecimiento al reconocer el lugar. Era el mismo desierto gris y desolado que había visto en sus sueños. La certeza de lo que debía hacer la golpeó como una avalancha. No solo debía alertar a la gente, sino hacer algo para limpiar el veneno que aún permanecía en el suelo, en el aire. Sabía que la tarea era inmensa, pero también entendía que este era el propósito final de sus sueños. Tenía que romper el ciclo, sanar las heridas del pasado para evitar que continuaran propagando muerte y destrucción. Alejandro la miró con una mezcla de asombro y determinación. Habían llegado hasta aquí juntos, y aunque sabían que su misión estaba apenas comenzando, ambos estaban dispuestos a enfrentar el desafío. Leticia respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Sabía que la última visión, el último sueño, la esperaba, y que este sería el mayor reto de su vida. El amanecer llegó con una luz tenue, filtrándose entre las nubes grises que aún parecían presagiar una tormenta. Leticia despertó con el corazón acelerado, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que el día sería decisivo, tenía que actuar para prevenir la tragedia que se cernía sobre la ciudad. Había pasado la noche revisando notas, dibujos y mapas, tratando de conectar todos los puntos que había recopilado en sus sueños y en las investigaciones con Alejandro y Gonzalo. Desayunó rápidamente, con la mente aún en el lugar que había visto en sus visiones, la fábrica en ruinas. Era evidente que había un significado detrás de todo, un hilo conductor que ataba las vidas de tantas personas a un mismo destino. El tiempo apremiaba, y necesitaba hacer una llamada urgente para convocar a las personas que podrían ayudarla a cambiar el curso de los acontecimientos. Primero, Leticia se comunicó con el grupo de activistas ambientales que había conocido meses atrás. Ellos habían estado luchando por la limpieza de los sitios contaminados y la protección de la salud pública, pero la tarea era titánica y había muchos escépticos. Ella sabía que la información que había reunido podría ser el empujón que necesitaban. «Hola, Carlos», dijo Leticia al responder su llamada. «Necesito hablar contigo. He tenido algunos sueños, y creo que tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde». Carlos, un líder apasionado del grupo, escuchó atentamente mientras Leticia le explicaba lo que había descubierto. Al principio, él estaba escéptico, pero a medida que ella compartía los detalles de sus visiones y la conexión con el pasado de la fábrica, su tono se volvió más serio. «Esto es grave, Leticia. Si lo que dices es cierto, podría ser nuestra oportunidad para cerrar esa fábrica de una vez por todas. Necesitamos pruebas contundentes y apoyo comunitario. Te acompañaré a la reunión del Consejo Municipal esta tarde. No podemos permitir que esto continúe». Con la determinación de Carlos respaldándola, Leticia se sintió más fuerte. Sin embargo, sabía que la batalla sería dura. La fábrica tenía sus defensores, y el dueño, un empresario poderoso, no se detendría fácilmente ante los cuestionamientos. Durante la mañana, Leticia y Carlos se prepararon, organizando los documentos, los testimonios de las víctimas y la información sobre la contaminación en el área. Esa tarde, el salón de reuniones del Consejo Municipal estaba lleno. Había un murmullo de preocupación en el aire mientras los miembros del consejo tomaban sus asientos. Leticia sintió un nudo en el estómago, pero al ver a Alejandro entre el público, sintió un rayo de apoyo. Sabía que no estaba sola en esto. Cuando llegó su turno de hablar, Leticia se puso de pie, respirando profundamente. Miró a los miembros del consejo, a los ciudadanos que habían venido a escuchar. Era ahora o nunca. «Buenas tardes, mi nombre es Leticia», comenzó, con voz firme. «Estoy aquí para hablar sobre la situación de la fábrica en ruinas en las afueras de la ciudad y el impacto que tuvo en nuestra comunidad. He estado investigando y he tenido sueños que revelan una verdad aterradora. El legado de ese incendio sigue afectando nuestras vidas». El murmullo en la sala creció, pero Leticia continuó, entregando sus documentos a los concejales. Habló de las personas que habían sufrido,
de los problemas de salud y la contaminación, y cómo todo estaba conectado. A medida que su voz se alzaba, pudo ver la incredulidad en algunos rostros, pero también determinación en otros. No estoy aquí solo para señalar un problema, estoy aquí para pedirles que actúen. Debemos cerrar esa fábrica y limpiar el sitio, porque nuestras vidas dependen de ello. La pasión en su voz resonaba en el salón, y pudo sentir que algo cambiaba en el ambiente. Cuando terminó, un silencio denso se apoderó de la sala. Después de un momento, Carlos se levantó y comenzó a hablar, respaldando cada una de las afirmaciones de Leticia con datos y cifras. Más miembros de la comunidad se unieron a la causa, compartiendo historias de dolor, enfermedad y pérdida. La atmósfera se transformó, y poco a poco, los concejales comenzaron a prestar atención. Leticia sintió que había encendido una chispa en la sala. Aunque aún había quienes dudaban, cada vez más personas se unían a su llamado, pidiendo una investigación más profunda y acciones concretas. Finalmente, después de horas de debate y testimonios, el Consejo Municipal acordó realizar una investigación sobre la fábrica y las reclamaciones de los ciudadanos. Leticia no podía creerlo. Habían logrado algo significativo. Al salir del salón, se sintió ligera, como si una carga hubiera sido levantada de sus hombros. Alejandro se acercó a ella, con una gran sonrisa. «Lo hiciste, Leticia. Cambiaste el curso de esta batalla». «Pero esto es solo el comienzo», respondió ella, con la mirada fija en el horizonte. «Aún hay mucho por hacer». A medida que pasaron las semanas, la investigación reveló más información sobre el dueño de la fábrica y la corrupción que había permitido que funcionara sin regulaciones. Leticia, Carlos y Alejandro trabajaron incansablemente, organizando protestas, distribuyendo volantes y compartiendo la historia de la comunidad afectada. La conexión que había entre ellos se fortaleció, y juntos enfrentaron cada obstáculo, apoyándose mutuamente. La atención de los medios comenzó a centrarse en el caso, y poco a poco, la voz de la comunidad resonó más fuerte. Finalmente, el día de la audiencia pública llegó, donde se decidiría el futuro de la fábrica. Leticia estaba nerviosa, pero también llena de determinación. Sabía que este sería el momento crucial. En el estrado, compartió su historia, sus sueños, y la urgencia de la situación. Esta vez, su voz no solo resonó en el consejo, sino que llegó a los corazones de todos los presentes. Cuando la audiencia finalizó, el consejo decidió cerrar la fábrica y iniciar el proceso de limpieza de los terrenos contaminados. Leticia sintió que el tiempo se detenía. La alegría se desbordó en su interior mientras los aplausos estallaban a su alrededor. Unos días después, mientras la comunidad celebraba el cierre de la fábrica, Leticia miró hacia el cielo. El gris opaco que había estado presente en sus sueños parecía despejarse, dejando paso a un sol brillante y cálido. Era un nuevo comienzo, un renacer de las cenizas de un pasado oscuro. Los sueños de Leticia continuaron, pero ahora eran diferentes. En lugar de advertencias de calamidades, comenzaron a ser visiones de esperanza y renovación. Se dio cuenta de que había aprendido a vivir en el presente, a no temer al futuro, sino a enfrentarlo con valentía. Con el tiempo, se convirtió en una activista comprometida, defendiendo los derechos de las comunidades afectadas por la contaminación y luchando por un futuro más limpio y saludable. Alejandro y Carlos se unieron a ella en cada paso, y juntos crearon una red de apoyo y concienciación que abarcaba no solo su ciudad, sino muchas otras que enfrentaban problemas similares. Leticia había pasado de ser una mujer que nunca soñaba a convertirse en un símbolo de esperanza y cambio. Aprendió que los sueños no solo podían ser advertencias, sino también guías que podían inspirar acciones y generar un impacto real en el mundo. Así, en el corazón de su ciudad, una nueva historia comenzaba a escribirse, una historia de amor por el presente, de lucha y de valentía, en la que cada uno podía ser el arquitecto de su propio futuro. Si te gustó esta historia intrigante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias fascinantes como esta. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y acompaña otras aventuras misteriosas que estamos preparando. Tu apoyo es esencial para que sigamos contando historias que te conmuevan y sorprendan. Hasta nuestra próxima historia.